Los buenos días para ti y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, le damos la bienvenida. Iniciamos de inmediato la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a todos los compañeros que nos hacen posible esta transmisión, a Abdiel, que hace comentarios importantes, la intérprete de lengua de señas, y sobre todo a todas las personas que siguen la información diariamente. Bueno, el día comenzamos con 4.942 pacientes ingresados en unidades de salud, centros de aislamiento. De ellos, 793 son sospechosos, 3.609 en vigilancia y confirmados 540. Se procesaron ayer un total de 7.538 muestras en todos los laboratorios de biología molecular de nuestro país. En los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 2.239. En los de los Centros Provinciales de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 990, de Villa Clara 765 y de Santiago de Cuba 288. En los del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 564, Hospital Naval 462, Hospital Hermanos Amejeira 416, Centro de Inmunología Molecular 411, Hospital Manuel Fajardo 363, Laboratorios AICA 335, Hospital Fructuoso Rodríguez 332 y los laboratorios del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil de Cuba 264. Y me sorprendió, pero ya estamos dando informaciones de los laboratorios de biología molecular que se inauguraron recientemente en la provincia de Ciego de Ávila, y ya podemos decir que procesaron 109 muestras en el día de ayer. Como resultado del estudio de estas 7.538 muestras, pues 29 personas fueron diagnosticadas con la COVID-19. Con estos resultados del día de ayer, pues ya se han procesado 643.701 muestras y se han diagnosticado 5.809 personas con la COVID-19. Estamos hablando del 0,9% de todas las muestras estudiadas. De todas las provincias se estudiaron muestras ayer. De Pinar del Río 111, de Artemisa 169, de La Habana 4.796, de Mayabeque 248, de Matanzas 296, de Cienfuegos, que mantiene una vigilancia, 112, de Villa Clara 118, de Santi Espíritus 168, de Ciego de Ávila, como es natural, un número mayor, 951, de Camagüey 237, de Holguín 169, del municipio especial 54 muestras, y así pudiéramos mencionar todos los territorios de los cuales se procesaron muestras en el día de ayer. Las 29 personas que fueron diagnosticadas con la COVID-19 ayer, 28 son cubanos y una es una persona extranjera que recientemente arribó a nuestro país, se aisló y se hizo el diagnóstico en el día de ayer. Por lo tanto, estamos hablando de 28 casos autóctonos y un caso importado, que hace los 29 casos de nuestro país. 26 de los 29, 89,6%, prácticamente el 90%, fueron contactos de casos confirmados. Y ya en el acumulado de toda la pandemia, el 91,5% de todos los diagnosticados
en Cuba, fíjense, 91,5%, prácticamente una cifra importante, significativa, pues tienen como antecedente el ser contacto de casos confirmados previamente. En el día de ayer, 2 de los casos diagnosticados no se ha podido precisar la fuente de infección. Se trabaja para poderlo identificar, para además poder identificar y aislar todos los contactos que han tenido relación con estos diagnosticados. Y se acumulan 49 en los últimos 15 días que no se ha podido precisar la fuente de infección. Uno de las personas diagnosticadas ayer, pues tiene como fuente de infección el extranjero, el exterior de nuestro país, y ya se acumulan 446. 17 del sexo masculino, y ya el acumulado es de un 51,1, 12 del sexo femenino, y el acumulado es de 48,9% de todos los diagnosticados en Cuba han sido del sexo femenino. 16 de los 29 fueron asintomáticos, el 55,1%. Pero en el acumulado de la pandemia, me disculpan, el 61,9% de los casos diagnosticados en Cuba no han tenido síntomas en el momento del diagnóstico. Y en los últimos 15 días, este porciento es superior. Estamos hablando del 70,6% de todos los diagnosticados en los últimos 15 días no tienen síntomas de la enfermedad, característica que la hace extremadamente riesgosa. Por grupos de edades, menores de 20 años, 7 niños, 7 adolescentes, 7 jóvenes se diagnosticaron ayer, todos en edades pediátricas, o sea, de 18 y menos años de edad, y ya se acumulan 642 que han sido diagnosticados en nuestro país en este grupo de edad. De ellos, el 85,4%, estamos hablando 548, ya se encuentran de alta en estos momentos. De 20 a 39 años de edad, 9 de los diagnosticados ayer, de 40 a 59, 10, y en el grupo de 60 y más se diagnosticaron 3 personas con la enfermedad en el día de ayer. Los 29 casos diagnosticados corresponden a las provincias de La Habana 13, Santi Espíritu 11, Ciego de Ávila 4 y Mayabeque 1 caso. Dentro de los 13 de La Habana se incluye la persona que se diagnosticó ayer, que es importada, que vino del exterior. Ahora, por municipio de La Habana, pues los 12 casos autóctonos pues son de Centro Habana 3, de 10 de octubre 3, de Habana de Vieja 2, de Habana del Este 1, de Arroyo Naranjo 1, de Regla 1, del Cotorro 1, y el caso importado, que sería el número 13, pues pertenece al municipio de Playa. Si vamos a analizar la provincia de Matanzas, el caso diagnosticado es de Cárdenas. En la provincia de Santi Espíritu se diagnostican 11 personas con la enfermedad, 8 del municipio Santi Espíritu y 3 del municipio Tahuasco. Y los 4 casos diagnosticados ayer en la provincia de Ciego de Ávila pertenecen al municipio cabecera, al municipio de Ciego de Ávila. Lilian ahí nos va a ayudar a ver el comportamiento en La Habana de los casos diarios desde el comienzo de la pandemia, que nos permite tener una idea de cómo ha sido y está siendo la evolución de esto. Son los casos diarios de La Habana. No sé si ahí está Lilian, muchas gracias. Ahí ustedes ven cómo está la curva inicial de los meses de abril, mayo,
con el número de casos, después el número de casos que tuvimos en agosto, en septiembre, y fíjense como ya la tendencia es a la disminución en las últimas semanas, es una curva que va bajando. En Ciego de Ávila, que es la otra, en Santi Espíritu, que estamos asistiendo, estamos viendo que se han ido diagnosticando un grupo de casos en los últimos días, en las últimas 2 semanas, pues la curva, no sé si la tienes ahí, Lilian, es la curva de Santi Espíritu de casos diarios. Bueno, parece que no está, de todas formas, se ve el incremento en el número de casos en los últimos días. Y no sé si tendrás el mapa de Santi Espíritu para un poco que dar una idea de cómo es el comportamiento de... Ahí está. Este es el mapa con los casos por áreas de salud de la provincia de Santi Espíritu. El mayor número en las áreas sur y norte del municipio de Santi Espíritu, aunque en el área centro también hay un grupo de casos que se han confirmado en este lugar. En Trinidad, pues en el área 2, en el área 1, es donde se han diagnosticado los casos, pero también se han diagnosticado un número de casos en Sasa del Medio, en Venega, en el área 1 de Jatibonico, en Guayos, en Meneses, pero en el área 1 de Jatibonico, en Guayos y en Meneses, un caso que es una cifra inferior. Realmente la mayor concentración está en el área norte y sur del municipio de Santi Espíritu, en menor cuantía el área centro y en las áreas 1 y 2 de Trinidad. Este es el comportamiento de Santi Espíritu, reitero, una provincia que ha tenido un incremento en los últimos días, donde se trabaja fuertemente sus consejos de defensa, se hacen un grupo de acciones y estamos seguros que, al igual que Ciego de Ávila, recientemente Matanzas, un poco más allá, y La Habana con su comportamiento, pues es una provincia que va a ir logrando un control de la transmisión que tiene en su territorio. Y sobre todo, con la información que se le da a la población para el cumplimiento de todos los aspectos que se deben de exigir y cumplir para evitar la transmisión. Con este comportamiento, hasta el día de ayer, en Cuba, del número de casos, ya dimos su distribución, pues de los 5.809 pacientes diagnosticados con la enfermedad hasta el momento, 540 se mantienen ingresados, se mantienen activos, pudiéramos decir. Estamos hablando del 9,3%. De estos 540, 534, que es el 98,9%, con una evolución clínica estable. No tuvimos que lamentar en el día de ayer fallecido en nuestro país y por lo tanto se acumulan las 122 personas que han fallecido con la enfermedad en Cuba. Eso hace una letalidad del 2,1% para Cuba, que comparada con la del mundo de 2,96 y comparada con la región de las Américas 3,34, pues realmente es inferior, aunque como siempre decimos, insatisfecho porque no quisiéramos que ninguna persona falleciera con esta enfermedad. Siempre mencionamos los 2 pacientes que se evacuaron al inicio de la pandemia. Ayer 27 altas, por lo tanto no logramos un balance positivo, altas ingresos, y estas 27 altas del día de ayer pues corresponden 7 a la provincia de La Habana, 16 a la provincia de Ciego de Ávila, Camagüey 1 y Matanzas 3.
Y con estas 27 al taller, pues se acumulan 5.145 personas de nuestro país que se han recuperado de la enfermedad. Estamos hablando del 88,6% de todos los casos diagnosticados. Se mantiene un paciente crítico en el hospital de Matanzas y 5 pacientes graves, 2 en hospitales de La Habana y 2 en hospitales de Camagüey y 1 en el hospital de Villa Clara. Ahí, si Lilian nos ayuda con el gráfico que siempre ponemos de los casos, los fallecidos, el porciento de letalidad, gracias Lilian, que vamos dando la evolución diariamente, pues ahí ustedes pueden ver cómo hasta la fecha, en el mes de octubre, pues se han diagnosticado 139 personas con la enfermedad, en comparación con lo que pasó en agosto y septiembre, pues una disminución, aunque todavía es temprano para poder hacer conclusiones, y cómo nos mantenemos sin ningún fallecido en este mes, lo cual hace una letalidad de 0, que nos mantenemos así hasta el momento. Y por último, no sé si Lilian tenga ahí un gráfico de los que continúan enfermos de COVID desde el 9 de agosto. Gracias. Ahí arriba, esos son los activos, esos son los casos activos que se mantienen por provincias en Cuba. En Cuba, la roja de arriba, después en azul es La Habana, la que le sigue. Fíjense cómo los casos activos parece que van a disminuir, aunque todavía hay un número de ellos. Y La Habana, en el caso de los activos, pues se ve que hay una disminución. Después le sigue la curva de Ciego de Ávila, que fíjense que se había mantenido por debajo y bueno, se ha ido incrementando con el comportamiento a que nos referimos anteriormente. En verde por debajo de esta pues está Santi Espíritu, digo, la que se incrementa es Santi Espíritu, y la otra es Matanzas, que el azul, que va disminuyendo como se ve en este gráfico. Es el comportamiento de los activos hasta el día de ayer. Muchas gracias. Bueno, esta es la situación de Cuba, reitero, trabajando fuerte, ya con varios días de flexibilización de las medidas en La Habana, siempre con un grupo de ellas que se mantienen, siempre cuidándonos, y trabajando duro en los territorios donde, como se ha expresado aquí, y nuestra población da seguimiento, pues han tenido un incremento de los casos en los últimos días, en las últimas semanas, que al igual que el resto de las provincias sabemos que lo van a lograr y podrán tener estos resultados. Ahí me voy a referir finalmente a las tasas por provincia que tenemos en el día de hoy. No sé, me aclararon ya que no es Lilian la que está hoy, que es Leonardo. Si Leonardo las tendrá a mano ahí, que nos las pueda presentar. Bueno, ahí ustedes las tienen, ahí ustedes pueden ver cómo La Habana, Ciego de Ávila, es la que se mantiene con una tasa superior, Santi Espíritu con una tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes. Santi Espíritu con una tasa de 22,11, pues es una tasa superior a la que tenía ayer y pasa a ocupar el segundo lugar desde el punto de vista del número de casos y de la tasa del país. Le sigue, como es natural, La Habana, inferior al día de ayer, pero 14 todavía. Mayabeque, una tasa que tiende a disminuir, 2,34, Artemisa 1,34, Camagüey
0,39 y Holguín 0,1, tasas similares a las del día de ayer. Y eso hace que este es el comportamiento y reiteramos siempre que Cienfuegos, Pinar del Río, Las Tunas, Villa Clara, Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud, pues han logrado mantenerse sin diagnóstico de casos, a pesar o aún con la vigilancia que todos los días informamos del número de muestras de estos territorios que se procesan, pero no tienen transmisión ni han diagnosticado casos en los últimos 15 días, pero muchos, como también lo explicamos aquí un día, desde hace más de un mes, de 2 meses y más también, que eso es lo que refuerza la importancia y la realidad de que es una enfermedad que se puede controlar con el cumplimiento de las medidas, aún teniendo en cuenta que otras provincias como La Habana tienen otra complejidad, otras características, pero sabemos que se puede lograr. El mundo, sin mucho control, se mantienen los 185 países que han notificado que tienen casos de COVID. Y ayer se diagnosticaron 329.496 personas con la enfermedad. Eso pues ya da una cifra de 34.680.261 casos confirmados. Fallecieron 5.649 personas y ya el acumulado de fallecidos en el mundo es de 29 millones, disculpen, 525 fallecidos, lo cual da una letalidad de 2,96%. La región de las Américas, que sigue aportando el 49,14% de todos los casos del mundo, están en la región de las Américas. Pues ayer confirmó 128.014 personas con la enfermedad y ya acumula 17.043.399 casos confirmados. Lamentablemente fallecieron 2.956 en el día de ayer y da un acumulado de 569.330 fallecidos, con una letalidad superior a la del mundo de 3,34%. Se mantienen en el mundo los 4 primeros países con mayor afectación: Estados Unidos, la India, Estados Unidos, esta es la región de las Américas. Bueno, en la región de las Américas se mantiene Estados Unidos en primer lugar, Brasil en segundo lugar, Colombia, Perú, Argentina, México, Chile, Canadá, Ecuador, Bolivia, Panamá, República Dominicana, Guatemala y Honduras. Y Cuba, con el número de casos diagnosticados, pues se mantiene en la posición número 21 de la región. Y en el mundo, pues en primer lugar Estados Unidos, pero en segundo lugar la India, tercero Brasil y cuarto lugar Rusia. Realmente son los países que tienen una mayor afectación en el mundo. Ahí España se significa en rojo porque, como también hemos estado leyendo en varios artículos, pues ha habido una especie de rebrote, un incremento del número de casos y, lo que es más importante, un incremento en la letalidad, que ya en estos momentos está en 4,06%. Y de la región del mundo también, Francia, pues ha ido incrementando su letalidad, ya está en 5,45. En nuestra región, México, con 10,42
de tasa de letalidad, 10,42%, pues es uno de los países con mayor letalidad en el mundo. Bueno, esta es la situación de Cuba, situación del mundo. Creo que nuestra población tiene suficiente información y preparación de cómo protegerse de esta enfermedad y que nos cuiden, porque lamentablemente ya ahí hemos puesto en los países cómo se ha ido incrementando la letalidad. No es el caso de Cuba. En Cuba se trabaja, pero indiscutiblemente en la medida que se incrementan los casos, pues los riesgos son mayores todavía. Bueno, hasta aquí nuestra información. No sé, Héctor, si tengamos algo. Por mi parte también hemos terminado, doctor. Bueno, si no tenemos más nada, muchas gracias. Gracias a todos los que han hecho posible esta transmisión y gracias a todas las personas que aún siendo domingo se levantan y siguen la información y sobre todo los que cumplen con ella. Muchas gracias. El agradecimiento también para usted y por supuesto para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales.